Muchísimas gracias, disculpen la doble demora. La verdad que tenía ganas hoy de hablar obviamente de la cuestión que nos convoca y por la que tengo que agradecer obviamente a la organización y a todos los que concurrieron, por dos cuestiones: por organizar este encuentro, por organizarlo en este momento, pero también por organizarlo en este lugar. Creo que las tres cosas son significativas porque, en primer lugar, la sola presencia de tantos invitados internacionales muestra algo que va a ser el punto de partida de mi exposición, que es que para comprender la situación del empleo en Argentina y lo que está ocurriendo en la Argentina es necesario levantar la mirada y observar lo que está pasando en América Latina y después levantarla un poco más y observar lo que está pasando en el mundo. Por eso yo voy a empezar refiriéndome brevemente a lo que es la situación internacional y lo que... Ahí estamos, esa primera filmina. En segundo lugar, decía que quiero agradecer también el momento, porque, como voy a tratar de argumentar a partir de esta exposición, estamos en un momento crucial. Estamos en un momento que podríamos llamar de bisagra. Obviamente esto puede sonar un poco exagerado, pero estoy muy convencido de eso, que es que estamos en uno de esos momentos históricos que muchas veces son difíciles de comprender en el momento, pero que más adelante yo creo que va a quedar muy en claro que en este año se está decidiendo buena parte del rumbo, del futuro de nuestro país, de nuestra región y tal vez más allá de eso. Y en tercer lugar, quiero también felicitar el hecho de que esto se esté haciendo en el Congreso de la Nación, porque buena parte de los temas de los que vamos a hablar hoy, si bien son fenómenos económicos, si bien tienen que ver con variables vinculadas a lo laboral, tienen un correlato y tienen una clara expresión en cuestiones directamente legales, de naturaleza legal. Por eso yo voy a empezar hablando de la coyuntura internacional y después voy a hablar un poco de la situación laboral, algunos aspectos me parece que interesantes para comprender lo que vendría a ser el panorama laboral, la situación laboral de América Latina. Con respecto al Parlamento, se sabe, porque es un secreto a voces, que el gobierno actual está preparando una reforma laboral, está preparando una reforma previsional y está preparando una reforma impositiva, una reforma fiscal. Esa es la agenda que nos espera, nadie sabe exactamente cuándo, pero todo hace creer que eso va a ocurrir después de las elecciones, es decir, en poco más de un mes. Las tres cuestiones, lo laboral, lo fiscal y lo previsional, básicamente apunta a las condiciones del trabajo en la Argentina, porque la reforma laboral refiere especialmente a las condiciones de trabajo de aquellos trabajadores que están activos. Pero la reforma previsional también refiere a las condiciones de vida de los trabajadores pasivos. Y por último, la reforma fiscal, que va a decidir la situación impositiva, pero también las condiciones en las que el gobierno o las posibilidades, las potencialidades que tiene el gasto público, remiten a otro espacio de la fuerza de trabajo, de la clase trabajadora, que es a los trabajadores que están activos pero se encuentran desempleados. Y esto es muy importante porque, si bien no escuché toda la exposición del compañero Palazzo, lo que a nosotros nos preocupa son las condiciones de vida de los trabajadores en cualquiera de estos tres estados. Aquellos que están activos pero además empleados, aquellos que están activos pero desempleados, lo cual se ha dado en llamar
movimientos sociales, pero no es así, no son movimientos sociales, son fundamentalmente trabajadores que están desempleados, trabajadores desempleados. Muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad o condiciones estructurales que hace que se conviertan en trabajadores desempleados con condiciones de empleabilidad relativamente complejas, porque muchas veces esas condiciones de empleabilidad hacen que, si son empleados, sean en empleos precarios, informales, de bajo nivel salarial y muchas veces en actividades de baja productividad. Y de la misma manera que, como nuestro sistema previsional muestra por su naturaleza de solidario, el destino de los trabajadores actuales, de los trabajadores activos e inactivos, empleados y desempleados actuales, en realidad su futuro tiene que ver con el sistema previsional o la situación que van a tener cuando se encuentren jubilados. Pero por tratarse de un sistema solidario, y quiero aclarar que siempre cualquier sistema previsional tiene un elemento solidario en el sentido de que los trabajadores activos solventan las condiciones de los trabajadores pasivos. Bueno, en este caso, por tratarse de un sistema solidario, si a los trabajadores activos le va mal, a los trabajadores pasivos le va necesariamente mal. Dicho de otra manera, vengo a reivindicar algo que de refilón planteaba recién el compañero Palazzo, que es que hay una cuestión que atañe a la clase trabajadora en su conjunto. Y eso me parece que es lo primero que tengo que decir. Se ha tratado de fragmentar mucho a la clase trabajadora y, como resultado de los procesos económicos neoliberales de las décadas del 70 en adelante, de mediados de los 70 en adelante, se ha dado en nuestros países y en el mundo un proceso de fuerte fragmentación de la clase trabajadora. Algo que durante las décadas anteriores se hablaba de una aristocracia obrera o de situaciones de trabajadores que tenían mejores condiciones salariales, se ha convertido en un sinfín de matices que dividen a la clase trabajadora. Hay trabajadores formales e informales, de buenos salarios y de malos salarios, temporarios y permanentes, golondrina, trabajadores migrantes, emigrados e inmigrantes. Es decir, que hay muchísimas condiciones, de la misma forma que hay trabajadores ocupados y desocupados, y de la misma forma que hay trabajadores activos y pasivos. Pero lo que tenemos que comprender para ver por dónde viene la política económica neoliberal es que ataca a la clase trabajadora en su conjunto. Y si tengo que sintetizarlo, poco más que eso. El neoliberalismo representa un modelo económico que apunta a recomponer las ganancias de los sectores empresarios. Y el instrumento por excelencia para recomponer las ganancias, básicamente, en el corto plazo sobre todo, es deteriorar las condiciones de vida y salariales de la clase trabajadora, en todas estas expresiones. Así que lo primero que quiero marcar como herramienta analítica es que, si bien está más fragmentada que nunca, porque los hay empleados y desempleados, los hay precarios y no precarios, los hay transitorios, los hay pasivos, todo esto es el universo de la clase trabajadora. Y uno de los instrumentos más fuertes para imponer reformas que tiene el neoliberalismo es, así como lo hace en la esfera de la política, fragmentar, lo hace también en la esfera del movimiento obrero. Pero el movimiento obrero tiene que ser necesariamente, sobre todo cuando le toca estar a la defensiva con respecto a los avances de las políticas neoliberales, tiene que ser la expresión de todos estos fragmentos de la clase trabajadora. Así que, dado esto que acabo de decir, quiero referirme a la situación internacional. Como ustedes saben, si uno intenta comprender en qué anda la economía mundial en la actualidad, qué pasa hoy en la economía mundial, tiene realmente muchas fuentes para hacerlo. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, abarca también muchas realidades, el mundo en desarrollo y el mundo subdesarrollado, o como hoy más prolijamente
se lo llama mundo emergente, en algún momento era centro y periferia, desarrollo y subdesarrollo, primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Hoy, poniéndole una cuota de optimismo, se llama a los países pobres, a los países no avanzados, no industrializados, se los llama emergentes, como queriendo decir que han emergido de algo. Bueno, lamentablemente los países emergentes tienden a no emerger demasiado, siguen más bien sumergidos. Yo los llamaría países submergentes o algo así, porque la verdad que se le trata de poner ganas a la idea de que algún día va a haber una convergencia entre los países avanzados y con estos cambios de nombre yo creo que esencialmente lo que se trata de hacer es distraer el foco y quitarle base a las corrientes teóricas y conceptuales que trataron de explicar durante mucho tiempo estos fenómenos del subdesarrollo o incluso más, de la dependencia. Se trata de borrar esas teorías económicas que explicaban por qué, extrañamente, siempre los economistas de los países centrales han venido con el discurso de que los países periféricos, tarde o temprano, se iban a desarrollar. Y siempre, más temprano que tarde, nos vamos enterando que los países periféricos nunca llegan a donde tienen que llegar. Y por el contrario, las distancias se van ensanchando. Pero ¿de qué se trata la economía mundial hoy? No quiero ponerme técnico ni ponerme muy meticuloso y detallista, sobre todo porque no sé con cuánto tiempo cuento. Terminaste. Se acabó. Bueno. 15, 20. Bien. Entonces voy a tratar de ser sintético y dar un panorama de la situación internacional actual, de la coyuntura internacional actual. Para eso me hice de este grafiquito, pero también antes de describirlo lo voy a caracterizar. Y lo voy a caracterizar a través de lo que sería, podríamos llamar, una tesis o una hipótesis, si quieren. La palabra tesis también pasó de moda, pues estamos en un mundo donde no hay certeza, pero yo tengo una tesis sobre la situación económica del mundo actual. Y esa tesis es que estamos en medio de una crisis mundial de una dimensión realmente extraordinaria. ¿Por qué lo presento como una tesis? Porque la verdad es que cuando uno observa qué es lo que dicen los expertos internacionales del Fondo Monetario, incluso los economistas ortodoxos domésticos, bueno, están en una lucha denodada por indicar o para anunciar el final de la crisis. Todos los años, a principio de año, los informes del Fondo Monetario Internacional, hace bastante tiempo, comienzan igual. Comienzan diciendo que se terminó la crisis. Eso pasa en enero, febrero y marzo. A partir de agosto, septiembre y octubre, ya empiezan a decir que este año tampoco hemos podido concluir la crisis, que se daba por finalizada en los primeros meses de cada uno de los años. ¿Y por qué es esto? Porque cuando uno mira ese gráfico muestra con la línea, vamos a empezar con la línea. Con la línea esta que tiene puntitos, lo que está mostrando es la variación, o sea, el crecimiento del Producto Bruto Mundial desde el año 2003 hasta el año 2017. Eso que dice 6,1, 8,1, 8,6, 8,3 es cómo crecía la economía del mundo en el año 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y ahí paramos. Como ustedes verán, durante toda esa etapa que concluye en el año 2008, la economía mundial venía creciendo a un ritmo relativamente elevado. En promedio, 8 puntos de crecimiento anual acumulativo. Después, ahí cada una de las barritas que está abajo descomponen ese crecimiento por región. Habla del mundo, pero después habla de los países avanzados en ese violeta clarito,
después en ese rojo más intenso de Asia y los países emergentes, en ese rosa aparece América Latina y el Caribe, y después en un celeste más claro el resto de los países emergentes que no son ni América Latina ni Asia. Pero para ser claro con esto, hasta el año 2007 el mundo venía creciendo bien, fuerte, intensamente, y lo venía haciendo desde aproximadamente mediados de la década de los 80. A esta etapa, los economistas la habían llamado la etapa de la gran moderación, ¿Por qué? Porque desde mediados de los 80 hasta 2008, la economía mundial venía creciendo todos los años, particularmente los países desarrollados, los países centrales, venía creciendo a buen ritmo y sobre todo sin fluctuaciones. Por eso lo llamaban la gran moderación, porque las principales potencias mundiales no crecían muchísimo, pero crecían bien, y esto había llevado a la profesión de los economistas, sobre todo los economistas mainstream, los economistas ortodoxos, a pensar que se habían acabado y terminado las fluctuaciones, los grandes serruchos en el crecimiento mundial, pero sobre todo las crisis económicas. Esto es muy importante. En el año 2004, quien era presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Bernanke, que siguió siendo presidente cuando se desencadena la crisis, había dicho que los economistas habían encontrado la receta para terminar con las crisis económicas. Y había habido varios, ¿no? Por ejemplo, hay un economista, muchos de ustedes no serán economistas, pero para nosotros es muy importante, un economista muy importante de la ortodoxia mundial, Robert Lucas, uno de los fundadores de la escuela económica más importante en la actualidad todavía, había dicho también que podíamos declarar el fin de las crisis internacionales. Porque los economistas, con los instrumentos, sobre todo de la política monetaria, habían conseguido domar las crisis y domar el ciclo económico mundial. Bueno, la historia la conocemos y la muestra este gráfico. En el año 2008 se desencadena la crisis de la subprime, ¿no? La crisis norteamericana, la crisis esta que se inicia en Wall Street, que tiene algunos eventos allá por septiembre, cuando se cae Lehman Brothers. Pero lo de Lehman Brothers, una de las casas financieras más importantes de Wall Street, es una parte de la cosa, porque también quiebra AIG, una de la más grande aseguradora internacional, y quiebra, por ejemplo, General Motors. Entra en capítulo 11. Es decir, una aseguradora, una casa financiera, la automotriz más grande, además norteamericana. Y podemos hablar de muchísimos hechos que tienen que ver con esta crisis de 2008, allá por 2008-2009, donde se da ese crack, que además lleva a que los más importantes diarios internacionales y norteamericanos económicos, pero también los especialistas, empiecen a comparar esa crisis, esa que ven ahí de 2008-2009, con la crisis del 30. Porque efectivamente cuando uno ve el desempeño de la economía internacional en los años 2008-2009, solamente se puede comparar con la crisis del 30, con la Gran Depresión. Es interesante este gráfico porque muestra dos cosas. Muestra que esa crisis fue formidable, pero muestra que después de la crisis 2008-2009 el mundo nunca más se recuperó. Es decir, la economía mundial no volvió a crecer como había crecido en los 20 años anteriores. Nunca más, hasta el día de hoy. Pero además, la crisis tuvo una evolución, un desempeño, un desenvolvimiento bastante peculiar. Empieza en Estados Unidos
En ese momento hay un esfuerzo también muy importante de parte del Fondo Monetario, los organismos financieros, los grandes especialistas, para tratar de encapsular la crisis en Estados Unidos. Era una crisis financiera y era una crisis norteamericana, nada más. Pero ¿qué pasa? Y se puede ver en el gráfico. Poco después, ya en el año 2010-2011, hay una especie de recuperación, siempre a niveles menores que los anteriores, una suerte de recuperación, pero además hay una especie de traslado, de contagio, de desplazamiento, y esa crisis que empieza en Estados Unidos se va a Europa. Año 2010-2011, fines de 2010-2011, aparece el fenómeno de Grecia, de Italia, de Irlanda, de España, de Portugal, es decir, de los países más débiles de Europa. A mí me gusta decirlo porque a partir de ese momento, ya venía de antes, pero a partir de ese momento se los empieza a llamar como así los BRICS. ¿Se acuerdan que es Brasil, Rusia, India y China? Y Sudáfrica, sí. BRICS, ladrillo. Bueno, estos otros, Portugal, Italia, Grecia, España, en inglés se les puede decir pigs, por sus iniciales, cerdos. A partir de ese momento se empezó a hablar de los pigs, que eran los países más débiles de Europa, que cuando la crisis se traslada a Europa, empiezan a sufrir también una caída, un desplome, que es no igual que la crisis del 30, más grande que el de la crisis del 30. Ustedes tienen que recordar que España pasa a tener un desempleo en esos años de 21 puntos, 21%. En Grecia está por arriba, llega casi a 28 puntos, pero lo interesante es que hoy estamos a 7 años de esa crisis y casi a 10 del comienzo de la crisis. El desempleo en Grecia todavía es superior a los 20 puntos y en España es del 17%. O sea, casi 10 años después estamos con un nivel de desempleo que son similares a nuestra crisis de 2001. Y eran países que vistos desde acá eran desarrollados, industrializados, sólidos. Es decir, que la crisis se desplaza de Estados Unidos a Europa y liquida la economía europea. Todavía hoy esos países, los más débiles de Europa, no han logrado alcanzar los niveles de producción que tenían antes de la crisis. Y muestran un buen ejemplo, porque por ejemplo es el caso de España. España este año aparentemente va a alcanzar los niveles de producto que tenía en 2008, 10 años después. Así que esa idea de la década perdida, ahí la tienen. En una década todavía no están al nivel de producción que tenían hace 10 años. Pero, aún si alcanza ese nivel de producción, el desempleo es de 17%. Y en la población más joven alcanza el 50%. Es decir, que la crisis pasó, están hablando de una recuperación, pero la recuperación ha dejado a los sectores asalariados en el camino, en la banquina. Algo que es interesante porque habla incluso de lo que está pasando hoy en la Argentina a 2 años de asumido el gobierno de Macri, donde hablan de que la economía empieza a crecer, que se está recuperando el empleo, que se está recuperando la producción, que hay brotes verdes, pero las tasas de desempleo, la distribución del ingreso, la pobreza, están mucho peor que antes. Es decir, que no alcanza con crecer, y este ejemplo no lo puede dar Europa, sino que también hay que ver cómo se crece, si se vuelve a crecer con determinadas políticas. Esa crisis pasa por Europa, arrasa y todavía no se ha recuperado Europa, y en el año 2014 se traslada a los países emergentes. Si ustedes observan el gráfico y ven la barra de abajo, la que es de un rojo más intenso, lo que pueden ver es que a partir de la crisis la economía mundial se sostiene
mucho en el crecimiento de China y en el crecimiento de los emergentes. Y esa es la situación que se modifica a partir del año 2014. A partir del año 2014, la crisis se traslada a los países subdesarrollados. ¿Cómo se traslada la crisis a los países subdesarrollados? A través de dos canales que tienen que ver con la evolución de la crisis internacional. Uno de esos canales es el precio de las materias primas. Vamos a ir a la filmina 16, si me permitís, directamente. Yo después dejo esto para que se distribuya. Sí, sí, por supuesto. ¿Derecho o al revés? No sé, tiene una tendencia, el mundo está cabeza abajo. Ahí tenemos, ese es el precio de algunas commodities seleccionadas, de algunas materias primas, algunos productos primarios. Y como pueden observar ahí, es una serie larga que viene de los 90, pero ahí ven cómo a partir del año 2013, pero fuertemente a partir del año 2014, soja, petróleo, mineral de hierro y cobre, y selecciono estos 4 productos porque soja claramente es un producto Argentina, Brasil, Paraguay, petróleo es un producto que tiene que ver con Venezuela, Bolivia, Ecuador, mineral de hierro tiene que ver con Brasil, fundamentalmente cobre con Chile, pero son 4 productos cuyo precio internacional se desmorona. Había una peculiaridad de la crisis que se había desencadenado en 2008, que se desencadena, pero los precios de las commodities se sostienen e incluso crecen. Pero a partir de 2014 se desmoronan. Hay caídas que comparado con 2017, los precios de las materias primas, de los productos de exportación de los países emergentes, continúan 30% abajo, en el caso del petróleo 50% abajo, en el caso del mineral de hierro con el que se produce el acero 55% abajo. Nuestros países, los países emergentes, pero particularmente los países latinoamericanos, tienen economías de diversa matriz estructural, pero en casi todas ellas se da una constante, que es que los principales productos de exportación son commodities. Es decir, que la caída de los precios internacionales, después podemos hablar de cualquier otra cosa, pero la caída de los precios internacionales, sobre todo cuando no son caídas leves, sino estos derrumbes de los precios internacionales, golpean de una forma inclemente a los países en vías de desarrollo. Porque las exportaciones son dos cosas juntas. Por un lado, la fuente de divisas, es decir, que cuando caen los precios de las commodities hay necesariamente turbulencia cambiaria y financiera, pero además son un resorte de la demanda. O sea, es lo que nosotros le vendemos al mundo. Y la demanda está compuesta por las cosas que se venden adentro y las cosas que se venden afuera. Como nuestras exportaciones están inclinadas, nuestro perfil de exportador, a las materias primas o a los commodities, cuando cae esos precios, caen los precios de los productos que vendemos, cae la demanda y como cae la demanda tiene un efecto directo en la actividad. Hay problemas financieros, hay problemas de actividad. Y esto no fue un dato menor, sino que fue un terremoto en todos los países emergentes, que inmediatamente se expresa como problemas de recesión y problemas cambiarios en todos los países emergentes. Doy ejemplo, buena parte de la región, empezando por Brasil, por México, pero también por Rusia, una potencia petrolera en su perfil externo, en todos se dan fuertes devaluaciones. En el caso de Rusia, 80%, por ejemplo. Inmediatamente cuando cae el precio del petróleo. En otros países como Brasil, la devaluación fue menor, pero alcanzó el 50%. ¿Por qué? Porque se acaban las divisas. El primer canal es el precio de las commodities,
el segundo canal es el canal financiero. Porque cuando la crisis tiene esta estación, llega a esta estación de los países periféricos, entonces cuando se empiezan a caer los precios de las commodities y cuando empiezan a estar en duda las economías del mundo emergente, los capitales comienzan a retirarse. Y se verifica en el año 2014 un flujo, una salida de capitales muy intensa en todos los países emergentes, que viene combinada con otra situación que tiene que ver con el mundo desarrollado. Pero antes de pasar a eso, concluyo esta segunda idea. La segunda idea es que no se trata de una crisis de Estados Unidos, otra crisis de Europa y otra crisis de los países periféricos. Es la misma crisis, evidentemente. Y es un mundo que sigue transitando una crisis internacional muy aguda con manifestaciones diversas geográficamente en la esfera económica y obviamente también en la esfera política. Hemos visto, lo podríamos discutir en el plano conceptual, teórico, no quiero hacerlo ahora porque me deben quedar nada, pero no lo quiero discutir en el plano conceptual, pero hay una regularidad empírica, histórica, indudable, que es que cada vez que la economía corcovea, la política empieza a estar en una situación de incertidumbre, de dificultad y a veces de grandes modificaciones. Es decir, mi punto acá es, la crisis continúa y se manifiesta también en la esfera política. ¿Cómo se ha manifestado en la esfera política? Se ha manifestado como un verdadero tembladeral. Y quiero dar algunos ejemplos porque me resultan simpáticos. Hace poco fue la elección en Estados Unidos. En la elección en Estados Unidos había varios candidatos dando vuelta, pero dos que tenían posibilidades de ganar eran Bernie Sanders, un candidato del Partido Demócrata, pero que se autodenomina socialista. En caso de ganar, hubiera sido el primer presidente socialista de los Estados Unidos de Norteamérica en su historia. Y estuvo a poco de ganar la interna demócrata, y después los demócratas estuvieron a poco de ganar la elección general, que además, buena parte de los analistas sostienen que si Bernie Sanders hubiera ganado en la interna demócrata Hillary Clinton, le hubiera ganado a Trump. Por lo tanto, estuvimos a un pelo de tener un presidente socialista en Estados Unidos. No existe hoy esa situación, pero convengamos que es una situación de gran turbulencia. Porque además, el que gana dentro del Partido Republicano tampoco es un republicano demasiado ortodoxo o demasiado imbricado en las estructuras del Partido Republicano, y podría pasarme un rato describiéndolo, pero lo voy a decir en una sola palabra. Ganó Donald Trump. O sea que más turbulencia internacional no puede haber. Y está evidentemente asociado con una situación de crisis en Estados Unidos. Por tomar otro ejemplo, podría recorrer muchísimos, pero hace poco se dieron las elecciones en Francia. Y en las elecciones en Francia estuvieron entre un candidato, Mélenchon, también que se autodenominaba socialista, que por 3 puntos no ganó la elección, si no me equivoco, 3 o 4 puntos no ganó la elección, porque la elección sale empatada entre Mélenchon, Macron y Le Pen, por 3 puntos de distancia aproximadamente. Y después al balotaje entran Le Pen, una expresión de un nacionalismo bastante extremo, y a pocos puntos queda de entrar Mélenchon. Es decir que en Francia también estuvimos entre tener
una presidenta de orientaciones nacionalistas de derecha, que algunos incluso la asocian sobre todo a su padre, pero ella también, con la xenofobia, con otra forma más extrema de nacionalismo. Estuvimos entre Le Pen y Mélenchon. En Inglaterra, bueno, no solo esta turbulencia se manifestó con que Inglaterra sale de la Comunidad Económica Europea, es decir, está en disolución, piensan algunos, la Comunidad Económica Europea, que era una de las pocas cosas que aparecían como sólidas y ciertas en el concierto internacional, más que el Fondo Monetario Internacional, que estaba más cuestionado que la Comunidad Europea. Bueno, se fue Inglaterra de la Comunidad Europea y estuvieron por ganar, de un lado, Corbyn, otro socialista en Inglaterra, y del otro lado Theresa May, como una expresión de una posición más de derecha, conservadora, pero conservadores que se quieren ir de la Comunidad Europea. Bueno, ejemplos sobran. Para sintetizar esta cuestión, la economía internacional se encuentra en crisis y la política en un terreno de indefinición e incertidumbre, porque en cada uno de estos países que acabo de decir, por muy pocos puntos, se podían dar expresiones políticas muy extremas lo quiero decir en términos relativos, y para seguir también con la exposición del compañero Palazzo, me parece que la grieta no es un fenómeno exclusivamente argentino. Basta ver lo que está ocurriendo en cada uno de los países que acabo de mencionar. Ni hablar de otros hechos que tienen que ver y han tenido históricamente que ver con crisis internacionales. El terrorismo, cabe recordar que la Primera Guerra Mundial se inicia con un atentado terrorista, y obviamente la posibilidad latente de guerras de gran escala, ¿no? El otro día veíamos una bomba de hidrógeno, una bomba H en manos de Corea del Norte. Pero veíamos también, que no se sabe qué es más preocupante, la respuesta de Trump. Es decir, es una situación políticamente bastante turbulenta, incierta y complicada. Y ahora vamos, para cerrar, a la situación del trabajo en América Latina. Sabemos muy bien, porque esto también se está reproduciendo a escala mundial, Macron, además de perder como 20 puntos de popularidad en poco tiempo, está presentando una reforma laboral. Una reforma de las condiciones laborales en Francia. Es decir, que están a la orden del día las reformas laborales. Y a esto me quiero referir. Una crisis internacional que pega a cada uno de los países de una forma diversa, aunque hay patrones bastante generales, pero me animo a dar mi última visión sobre esta cuestión. Cuando llega la crisis internacional, cuando una crisis mundial azota a cada uno de los países, hay una decisión, me parece a mí, filosófica, pero también central, que deben tomar los gobiernos de esos países, las sociedades de esos países, los pueblos de esos países. ¿Qué hacer ante esa crisis internacional? Y para decirlo de una manera más gráfica, pero también caricaturesca, cuando la crisis mundial llega, hay dos grandes patrones o familias de decisiones que se pueden tomar. O el gobierno defiende, ante esa situación de crisis, el empleo, el salario y las condiciones de vida de las mayorías de esa sociedad, en ese país, empleando los instrumentos del Estado, o los gobiernos toman medidas de corte neoliberal que consisten básicamente en retirar al Estado y dejar a la sociedad, y particularmente a los más vulnerables, particularmente a los trabajadores, a la buena de Dios. En términos muy generales, hay esa primera decisión para tomar, ese dilema, esa disyuntiva. Yo creo que Argentina es interesante porque ha mostrado las dos posibilidades. 2014 y 2015 fueron años de crisis.
Si hay que tomar medidas para defender el empleo, para defender el trabajo, para defender la producción, para defender el salario, entonces hay que usar al Estado como un instrumento particularmente de conservación de derechos. Eso es intentar que lo que afuera parece como una tormenta no se traduzca directamente en situaciones complejas adentro. Para eso hay que tomar muchas medidas que son bastante conocidas, que no son ningún secreto. Hay que restringir el flujo de capitales, porque cuando la crisis se expresa a través del canal financiero y uno no toma recaudos desde el punto de vista de la autoridad económica, entonces esas corrientes financieras internacionales van a entrar y salir del país poniendo de cabeza a la economía doméstica. Hay que regular la entrada y salida de capitales, regular el mercado cambiario. Hay que impedir que ante una crisis internacional que siempre ha tenido la misma manifestación, excedentes no solo financieros, sino también de mercancías, de bienes que se intentan colocar en el país vecino para sostener la demanda del otro país. Es decir, que casi todas las crisis mundiales se reflejan en guerras comerciales. Ante una situación de grandes excedentes internacionales, en términos de mercancías, un Estado puede hacer dos cosas. O aceptar esto abriendo su economía y permitiendo que quienes están en crisis te trasladen la crisis a través de la venta de sus productos a precio de saldo para sostener su empleo a costa de tu capacidad adquisitiva, o regulás y administrás el comercio exterior. Una crisis implica incertidumbre, con lo cual la inversión se resiente naturalmente. Ante esa situación, uno puede dejar que las empresas locales hagan lo que quieran en el terreno de la inversión, y acá quiero ser muy claro también, cuando se presenta una incertidumbre internacional, y se lo digo con mucho pesar a nuestro presidente, las inversiones no vienen porque la verdad es que los capitales internacionales y locales se dedican a preservar su riqueza en el terreno de la especulación. No hay inversión real cuando hay crisis mundial, es muy difícil, excepto que haya un Estado que regule la inversión, propugne porque los capitales locales e internacionales, en lugar de resentir su inversión, de retirarla y correrla a la esfera de la especulación, inviertan. Cuando hay crisis internacional, y de esto Palazzo sabe mucho, lo que ocurre también es que esa necesidad especulativa se refleja en elevadas tasas de interés, y esas elevadas tasas de interés pueden retener el ahorro, pero lo hace al costo de liquidar la inversión y la producción real. En las crisis el negocio financiero se vuelve más apetecible que el negocio productivo. Por lo tanto, lo que puede hacer un Estado ante una situación de crisis, y es de manual, es regular también las condiciones financieras, regular las tasas de interés. A través de muchísimos instrumentos, tanto programas de crédito compulsivos para los bancos, lo hemos conocido con regulaciones del Banco Central que obligaban a los bancos a prestar los recursos para actividades productivas a las pequeñas y medianas empresas, como regular la tasa de interés a través de los instrumentos de la política monetaria. Sintetizando, viene la crisis, hay que decidir. O se preserva el empleo, el salario, la producción, la economía nacional, o se la deja libre y se adoptan medidas liberales o neoliberales de total desprotección de los trabajadores y de la industria nacional. ¿Por qué digo que tenemos, como en esos avisos del diario donde aparece antes y después, vieron que son de pastillas para adelgazar o para que vuelva a crecer el pelo antes y después? Bueno, tenemos la posibilidad muy pocas veces experimentada en la historia de ver qué pasa antes y qué pasa después cuando se aplica un tipo de políticas y cuando se aplican las otras. En medio de ese torbellino de crisis mundial, cuando la economía de Brasil caía a 3 puntos, en Argentina se tomaron medidas de protección de la producción y del empleo y de la industria nacional, y por tanto Argentina en 2015, pleno terremoto, creció 2,6%.
el salario no cayó con respecto a la inflación, se sostuvo un determinado tipo de cambio, se sostuvo el nivel de ocupación en alrededor de 6 puntos, se sostuvieron las prestaciones sociales y ese es un tipo de política. La otra política es la política neoliberal que ante una crisis, ante un chubasco, ante el granizo, cierra el paraguas y deja que pase lo que el mercado quiera. ¿Y qué es lo que el mercado quiere? No solo reducir salarios, no solo liquidar empleos, sino también que se le faciliten las cosas con la excusa de que así van a invertir para que se pueda explotar todavía más a los trabajadores activos, a los trabajadores desempleados, a los trabajadores informales y a los trabajadores pasivos. Esa es la política que hoy se quiere aplicar en toda América Latina. La crisis mundial ha determinado condiciones para que esa política aparezca como una de las salidas. La única traba para que esa no sea la decisión que toman los gobiernos es precisamente que los que van a ser víctimas de esas políticas se resistan a que se apliquen. Es decir, que la única limitación que ha habido en la historia del capitalismo y probablemente de la humanidad es que se apliquen ante situaciones complejas, políticas que favorecen a pequeñas minorías, la única posibilidad es la organización y la resistencia popular. Muchas gracias.